seguridad nos piden que nos retiremos de aquí, así que vamos a darle el chance para que inicie esta primera rueda de prensa del presidente electo Hugo Chávez Frías. Bueno, ya hizo su entrada aquí a la sala de conciertos del Ateneo de Caracas y vamos a dar inicio a la conferencia de prensa, la primera rueda de prensa de Hugo Chávez Frías como presidente electo de la República de Venezuela. Queremos darle la bienvenida a todos los periodistas nacionales y extranjeros que nos acompañan en esta sala, en esta primera conferencia de prensa, y quiero explicarles, hay muchísimos periodistas que nos acompañan, hemos elegido 25 periodistas entre nacionales y extranjeros, tienen un tiempo de 30 segundos para formular sus preguntas y el presidente electo tiene 3 minutos para contestar. No hay tiempo para repreguntas y tienen que precisar en una sola pregunta. Damos inicio entonces con Jimena Ortúzar de la revista Proceso de México. Jimena, tienes la palabra. Comandante, no se oye nada. No hay micrófono. Comandante, ¿me escucha? No se oye nada. No hay audio. Hay que subir el micrófono. Sí hay audio. Comandante, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted se dio a conocer el 4 de febrero del 92, empezaron a aparecer en los muros de Caracas y me imagino que de toda Venezuela, Chávez es pueblo. Cuando usted inició su campaña política, la gente empezó a decir Chávez es la esperanza y es el cambio. Y ahora en vísperas de su triunfo electoral, la gente decía que usted es un sentimiento nacional. Mi pregunta es, como presidente electo, ¿qué espera usted que el pueblo de Venezuela diga del presidente Chávez cuando él termine su mandato? Gracias. Antes de responder la pregunta de la periodista Jimena Ortúzar, de la revista Proceso de México, quiero, primero que nada, pues dar un saludo a todos ustedes, un saludo a todo el pueblo venezolano, un saludo a todos los pueblos del mundo. Desde esta Caracas bolivariana, sencillamente todo se ha consumado. Así lo decíamos hará unos pocos días, aquí mismo en Caracas. Decíamos el domingo 6 de diciembre se va a consumar lo que tiene que consumarse. Hoy podemos decir, con el espíritu lleno de tranquilidad, con la conciencia llena también de tranquilidad, todo se ha consumado. Pasó lo que tenía que pasar. No podía pasar otra cosa en Venezuela hoy, 6 de diciembre de 1998. Yo, uno más de este proceso, apenas soy eso, uno más. Siempre he repetido la frase bolivariana, aquella, soy una paja apenas, empujado por el huracán revolucionario. Lo decía Simón Bolívar en Angostura hace 180 años. Hoy yo soy eso, más nada. Un grano de arena en el bloque viviente que hoy se mueve. Una gota de agua en el río que corre. Eso es lo que yo sencillamente soy. Así que, pleno mi espíritu de tranquilidad. Tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer. Yo, con toda esa profundidad del alma, desde aquí le envío un abrazo, un reconocimiento a todos los hombres y a todas las mujeres de Venezuela, sin distingo. No solamente los que votaron por mí y los que han apoyado esta corriente bolivariana, sino a todos, de todos los partidos políticos, los que no tienen partidos políticos, que son los más, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los indios, los católicos, los protestantes, los ateos, todos. Mi reconocimiento, porque, como también lo dije en muchas ocasiones, el pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz.
El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente y lo está demostrando de nuevo. ¡Qué grande es el pueblo venezolano! ¡Gloria al bravo pueblo! Este es mi saludo inicial como presidente electo de Venezuela. Gracias a Dios por habernos alumbrado el camino. Gracias a Dios por habernos dado coraje para aguantar lo que hemos aguantado. Gracias a Dios por habernos dado fortaleza en el cuerpo, en el alma, en la mente, para haber superado tantos obstáculos. Claro que también lo he dicho, y a todo el pueblo venezolano le hago el llamado, a los caraqueños, a los que están allá afuera plenando las adyacencias de este Ateneo de Caracas, y a todos los que están por las calles de la capital, en sus casas, por todos los pueblos de Venezuela, desde los Andes hasta la Guayana, desde las costas del Caribe hasta allá, hasta las riberas del Meta y el Capanaparo. Tranquilidad, humildad sobre todo, magnanimidad en la victoria. La victoria no es de Chávez, la victoria es de un pueblo, porque como lo hemos dicho, y entonces paso a responder la pregunta, como se ha dicho y como recorrió el país Chávez ya yo no soy en verdad. Chávez es un sentimiento nacional. Chávez recorre toda Venezuela. Es un proyecto que se hizo colectivo. Yo orgulloso estoy de haber cruzado estos caminos, de haber llegado aquí. Y claro que sin el pueblo venezolano, pues yo no sería nadie. Por eso, mi compromiso existencial, vital, para siempre, con la esperanza de un pueblo, con el honor de un pueblo que ha levantado de nuevo sus banderas. El pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene honor, y lo ha demostrado hoy, día para la historia. 6 de diciembre quedará inscrito en las páginas de la nueva historia venezolana. Hoy está comenzando una nueva historia. Seamos todos, pues, unidos, protagonistas de esa nueva historia de Venezuela. Tiene la palabra. Me preguntaba... Son 3 minutos. Sí. Comentario inicial y respondo lo más brevemente posible a la periodista Ortúzar. Ella me preguntó que cómo me gustaría ser llamado por un pueblo o ser reconocido por un pueblo dentro de 4 o 5 años, cuando me corresponda entregar el primer gobierno del siglo XXI. A mí me bastaría, compatriota latinoamericana, me bastaría merecer aquello que aprendí hace muchos años, allá en el patio de honor de mi Academia Militar de Venezuela. Y vaya mi saludo y mi reconocimiento a los militares de Venezuela. Tantos rumores, tantas mentiras, y ahí están los militares junto al pueblo, festejando, celebrando en silencio. Hay silencio en los cuarteles, pero es un silencio de honor, es un silencio de alegría. Yo, como ustedes, alegre por la Venezuela nueva, hermanos de armas, que son parte de este pueblo noble, el pueblo bolivariano. Pues, lo que aprendí hace años, Jimena, cuando tenía 17, y entré a la Academia Militar de Venezuela queriendo ser pelotero de Grandes Ligas, y me hice soldado. Y allá en el patio de honor de la Academia Militar, donde recibí mi sable de subteniente el 5 de julio del año 75, allá está inscrito, y eso quedará inscrito allí para siempre. Dice así: la Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la patria. A mí, al final de todo esto, sentado a la orilla del camino, me bastará, más allá de todo lo demás, que el pueblo venezolano diga: Hugo Chávez fue un hombre digno y útil a su país. Más nada, sencillamente así. Ahora sí terminó la respuesta. Yeneisa Delgado, del diario El Nacional, tiene la palabra. Buenas noches, presidente. Comandante, usted y varios de sus colaboradores han hecho contacto
con algunos miembros del gabinete del presidente Rafael Caldera, como un adelanto a la transición de un gobierno a otro. ¿A partir de cuándo se van a formalizar estos contactos? ¿Quiénes serán los miembros principales de las comisiones de enlace? Y si estos contactos se van a extender a las autoridades de ADEICOPEI, porque también se conoce que dirigentes del Polo Patriótico ya han hecho algunas reuniones con ellos. Las comisiones de enlace, algunas ya han venido funcionando. Nosotros, como lo hemos dicho, no podíamos esperar este día, porque en verdad sabíamos que esto iba a ocurrir. Estábamos algo así como el poeta Whitman cuando dijo seguro como la más segura certidumbre de que esto iba a ocurrir. Entonces, desde hace ya varios meses venimos trabajando con seriedad al respecto. Una de las comisiones de enlace que ya se ha reunido con el Banco Central de Venezuela, con Petróleos de Venezuela, con el Ministerio de Hacienda, con Cordiplan. Una de esas comisiones, una comisión técnica, comisión financiera, la dirige el doctor Jorge Giordani, experto en planificación estratégica, profesor de muchos años en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y reconocido intelectual académico venezolano de una gran estatura moral e intelectual. Porque yo pongo el ejemplo de Jorge Giordani, quien fue uno de mis profesores, mi tutor de ciencias políticas. Como no pudimos terminar la tesis en la cárcel porque me prohibieron terminar la tesis en la cárcel, entonces decidimos hacer el trabajo de campo y estamos en pleno trabajo de campo. El doctor Giordani incluso ha ido con miembros de esa comisión a Washington a reunirse con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Se han reunido aquí en Caracas con delegaciones del Fondo Monetario Internacional y están trabajando. Bueno, me decía Jorge ayer, Hugo, qué lástima que el día no tiene más horas. Son solamente 24 horas, trabajando a tiempo completo, ya articulando las comisiones de enlace. Estamos revisando el presupuesto palmo a palmo, porque habrá que reestructurar el presupuesto nacional, sin duda alguna. Estamos revisando las cuentas de Petróleos de Venezuela, estamos revisando las inversiones de Petróleos de Venezuela en el exterior, estamos revisando los proyectos sociales. En resumen, estamos revisando todo lo que haya que revisar. Hoy le pedí al gobierno nacional, que dirige el doctor Caldera, y mi saludo al presidente Caldera, y así me lo han confirmado. Debe llegar en las próximas horas a Caracas el general de división Raúl Salazar Rodríguez, quien será el ministro de la Defensa. Está en Washington, cesa funciones en Washington y viene a asumir lo más pronto posible la comisión de enlace con el actual ministro de la Defensa, con quien también conversé hoy por teléfono, y me ratificó, y así lo comunico al pueblo venezolano, el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas como un solo hombre al nuevo presidente de Venezuela. Así que hasta allí esa información. Las comisiones irán saliendo sobre la marcha. En petróleo, allí está el doctor Chavaldini, Héctor Chavaldini, el doctor Ali Rodríguez Araque, experto petrolero. En las áreas económicas estamos llamando también. Hoy conversé, tuve el gusto de recibir al presidente de Fedecámaras, el doctor Natera, y le he pedido a Fedecámaras también que incluya a sus representantes en esas comisiones de enlace. Acabo de conversar y recibir el saludo del doctor Luis Vallenilla, presidente de Fundapatria. También le he pedido a Fundapatria, que tiene un amplio espectro de venezolanos de primera calificación científica, técnica y académica, que nos ayuden a integrar estas comisiones, que serán múltiples. En fin, nosotros ahora, gracias a Dios, vamos a comenzar a demostrar. Yo, que he sido señalado de tirano, de no sé qué más, de casi que el diablo, voy a comenzar a demostrar lo que de verdad somos, lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. Ahora lo vamos a demostrar, integrando, y así termino, esas comisiones estarán integradas por grupos de lo más diversos de venezolanos, que reúnan simplemente, como decía Simón Bolívar, moral y luces, para ir articulando. No hay hasta ahora ningún técnico, ninguna persona de los partidos Acción Democrática, COPEI, etcétera, pero si lo hubiese, porque se demuestre que tiene alta capacidad y alta moral, las dos cosas, ¿no? Porque el talento sin probidad es un azote, decía Simón Bolívar. Si tiene capacidad y tiene probidad, bienvenido será a nosotros y a mí en lo particular,
no me importa que venga de donde venga. Si tiene capacidad y voluntad, ganas de trabajar para articular unas comisiones de enlace y una transición que se requerirá mucha capacidad, mucho trabajo para comenzar a levantar a Venezuela, bienvenidos serán. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los que me adversaron, mi llamado a la unidad. Dejemos atrás la campaña electoral que ya terminó. Fue tensa a veces, sí, pero llegó el momento. Yo ahora, como presidente de Venezuela, les llamo a todos a la unidad, respetando nuestras diferencias, respetando nuestra diversidad. Trabajemos todos, así lo llamo, con buena voluntad en función del interés número uno para todos, que no es otro que el interés de los venezolanos, de Venezuela, de la patria entera. Sí. El próximo turno es para Unai Amenábar de Venevisión. Adelante, Unai. En este momento está saludando a su mamá, a la señora, la madre del presidente electo, que acaba de llegar a saludarlo, su papá, gobernador de Barinas, y su esposa Marisabel Chávez, que también está aquí en esta rueda de prensa. Adelante, Unai. Presidente, buenas noches. Buenas noches al gobernador de Barinas y a la familia. Me gustaría conocer si se puede hacer un extracto de cuáles podrían ser las 3 primeras acciones ya de Hugo Chávez Frías una vez que tome el gobierno en el mes de febrero del año 99, y si dentro de esas primeras acciones estaría limar las asperezas que están planteadas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos con miras a lograr su visa personal para ingreso a ese país del norte. Gracias. Saludos, Unai. En primer lugar, debo decir que yo no tengo ninguna aspereza con el Departamento de Estado. No la hay. Ustedes saben que, y yo te voy a pedir perdón si me paso del tiempo, pero es que es importantísimo reflexionar sobre puntos tan importantes como este. Algunos de mis adversarios trataron durante varios años, y especialmente en los últimos meses, de utilizar problemas menudos algunos, medias verdades y otras mentiras para tratar de afectarme electoralmente. No lo lograron. Hoy se demostró. Pero lo que sí lograron fue generar al mundo un perfil de Hugo Chávez que no es el mío. El que iba a freír cabeza, el que va a expropiar aquí a todo el mundo. Entonces yo entiendo que hay tanta preocupación en el mundo entero por un Chávez que no soy yo. Es como el cuento del Silbón, ese señor que sale por el llano, que no existe. Entonces yo siempre lo he hecho, y ahora con más razón voy a asumir con toda mi responsabilidad, con los equipos de hombres y mujeres que ya estamos articulando. Bueno, vamos a aclararle al mundo quiénes somos nosotros de verdad. Yo debo decir que hoy recibí ya llamadas de Washington de reconocimiento a nuestro nuevo gobierno, igual llamada del presidente Menem de Argentina, conversamos reconociendo el nuevo gobierno. De algunos otros países han comenzado a llegar, bueno, la salutación y el reconocimiento, no a Hugo Chávez, sino a la decisión que tomó soberanamente el pueblo de Venezuela. De todos modos, todos esos problemas, yo no voy a esperar al 2 de febrero para comenzar a tratarlos, no. Nosotros ya estamos, desde hace varios meses, trabajando en ese sentido, bajando o tratando de bajar, y lo hemos logrado en buena medida, esos temores que se generaron por el mundo, producto de tanto ataque a mansalva que sobre mí se ha hecho durante tantos años, que si la guerrilla colombiana. Hoy conversé con Noemí Sanín, conversé con una delegación colombiana. Nosotros lo que queremos es la paz en Colombia. Y ahora vamos a demostrar quiénes somos de verdad. Igual conversamos ayer con el expresidente Jimmy Carter y la misión del Centro Carter. Mañana tenemos otra entrevista antes de él viajar a los Estados Unidos. Así que yo estoy completamente seguro que allí no hay ninguna aspereza ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y, por supuesto, con el respeto debido a la soberanía de ambos países, de ambos pueblos,
nosotros, yo estoy completamente seguro, vamos a mantener y, ¿por qué no?, a mejorar y a profundizar las relaciones económicas, comerciales, científicas, tecnológicas, académicas, etcétera, con los Estados Unidos de Norteamérica e igual con todos los países del mundo. Esa será una norma, un principio de nuestras relaciones internacionales. Así que, en ese sentido, ya estamos adelantando el trabajo y creo, es muy probable que ya para el 2 de febrero, cuando yo asuma la presidencia de Venezuela de manera efectiva, pues ya esos problemas que han estado por allí presentes estén solucionados. Yo estoy seguro que así va a ser. Las 3 acciones, me preguntabas por 3 acciones, claro que no las voy a decir, es imposible que las diga en orden de prioridad. En este momento es imposible, a menos que yo fuese un irresponsable y, como ustedes lo saben, no lo soy, estar diciendo cuál es la primera medida o la segunda o la tercera que voy a tomar el mismo día que tome posesión de la presidencia, porque esas medidas van a depender mucho de la coyuntura que esté signando a Venezuela dentro de 2 meses, casi 2 meses. Hoy es 6 de diciembre, será el 2 de febrero, casi 2 meses. Ahora, lo que sí es cierto, y entonces voy a nombrar 3 intenciones prioritarias, urgentes. Una de ellas tiene que ver con el ámbito social. Yo lo dije hace varios días, hoy lo conversé con el presidente Fede Cámara, comentando el tema, pero lo vamos a cumplir, no hay ninguna duda. Nosotros tenemos que restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Tenemos que buscar un salario justo. No puede ser que un trabajador esté percibiendo un salario de 100.000 bolívares cuando la canasta de alimentos solamente está en los 220.000 bolívares según cifras oficiales. En el corto plazo, nosotros tenemos que buscar una medida para equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores y del pueblo venezolano. Desde el punto de vista económico, por decirte unas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, en el más corto plazo posible, nosotros debemos repotenciar el CENIAT, porque uno de los mecanismos perversos por donde se van miles de millones de dólares al año, y que es una de las causas del déficit fiscal, es la evasión de impuestos. Un CENIAT fortalecido, que recaude lo que tiene que recabar, hoy hay una evasión por encima del 60%, es algo urgente para tratar de manejar en el más corto plazo posible el gran déficit fiscal que nosotros vamos a recibir, que está por el orden de los 9 puntos del Producto Interno Bruto. Y en el orden político, para nombrar otra medida en el corto plazo, ya lo he señalado y eso sí es verdad que tiene una fecha, es mucho más preciso. Tiene una fecha, 15 de febrero, yo voy a firmar el decreto presidencial en Consejo de Ministros, llamando a referéndum nacional para que el país se pronuncie sobre la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quieren los venezolanos constituyentes? ¿Sí o no? Si el pueblo dice que sí, pues aquí nada ni nadie podrá evitar que convoquemos democráticamente, con todas las libertades, a la Asamblea Nacional Constituyente. He allí 3 intenciones que se convertirán en medidas de muy corto plazo dentro de los primeros días de mi gobierno. Tiene la palabra José Rojas, de Radio Capital. José. Adelante. Mariano. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Como quiera que en los últimos días de campaña hubo un frente de gobernadores, un frente antillaves, ¿cuál será la actitud suya ahora como presidente de la República y que tendrá que gobernar conjuntamente con esos gobernadores que lo adversaron duramente en los últimos días de campaña? Muy buena tu pregunta, Rojas. Yo aprovecho para ratificar mi llamado a la unidad de todos. En mi corazón no hay cabida para ningún sentimiento de revancha, para ninguna pizca de odio. No. Un verdadero líder tiene que estar por encima de todo eso. Un verdadero jefe de Estado, y yo pretendo serlo y Dios mediante voy a serlo, debe estar siempre, como dice uno de mis maestros, volando a la altura del cóndor, no arrastrándose a la altura, o mejor dicho, arrastrándose con las serpientes. Así que mi llamado a estos gobernadores que en los últimos días estuvieron emitiendo opiniones, libertad de expresión, el juego de la democracia, hicieron allí un frente para apoyar
al señor Salas Romer, a quien aprovecho para saludar también, y a todos sus seguidores, reconocerle su esfuerzo, su empeño, y además reconocer también su capacidad para aceptar su derrota, para reconocer nuestra victoria. Creo que es un buen ejemplo y es un buen signo de que el próximo año tendremos en Venezuela gobernabilidad igual a los demás candidatos presidenciales, a todos sin excepción. Y en cuanto al asunto puntual de los gobernadores, de Acción Democrática, de COPEI, de Convergencia, del Proyecto Venezuela, pues mi llamado, igual con los del Polo Patriótico, yo en ese sentido no tendré discriminación con ninguno. Mi compromiso como jefe de Estado, mi compromiso como presidente de Venezuela será tan igual con Hugo de los Reyes Chávez, gobernador de Barinas, mi padre, que con el gobernador Adeco de cualquier estado de la República. Porque el compromiso no es con el gobernador, el compromiso es con un pueblo, y el pueblo de Barinas tiene tantos derechos como el pueblo del estado Bolívar, o el pueblo del estado Táchira, o el pueblo del estado Falcón. Lo que sí es conveniente hacer un llamado como presidente de Venezuela y jefe del Estado a los gobernadores, sea cual fuere su signo político, es que dejen a un lado sus compromisos políticos. No hay compromiso partidista aquí. No hay compromiso personal aquí. Un gobernador, igual que un presidente elegido por un pueblo, su compromiso único, indivisible, insoslayable, es con el pueblo que lo eligió. Entonces yo espero que a partir del próximo mes de febrero, pues nosotros gobernemos a Venezuela como un equipo. Todos los gobernadores, todos los alcaldes, el Congreso que va a instalarse el 23 de enero y el jefe del Estado. Yo hago un llamado a todos que hagan su aporte, su buena voluntad, su capacidad, y que cumplan con el verdadero dueño del poder, con el verdadero dueño de la soberanía, que no es otro que el pueblo de Venezuela. El colega Bartolomé Jones de Associated Press, le toca su turno. Tenemos otro representante de la prensa internacional, que esta noche entrevista al presidente electo de la República. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Cuando usted habla con la gente de Venezuela, es obvio que muchos venezolanos ven a usted como un mesías, un salvador de un país podrido de la corrupción. ¿Cómo va a manejar la situación cuando la gente ve que usted no puede resolver todos los problemas del país en 2 o 3 meses y tal vez pierden la paciencia? Gracias. Gracias. Yo, que he recorrido Venezuela varias veces y especialmente en los últimos meses en plena campaña electoral, creo conocer la angustia del pueblo venezolano. Y no solamente la angustia, creo andar en la misma frecuencia del pueblo venezolano. Creo conocer sus pensamientos, sus creencias, sus expectativas. Y yo verdaderamente no creo que el pueblo venezolano piense o esté pensando que Hugo Chávez Frías es un mesías, una especie de mago que va a llegar aquí y en 1 o 2 o 3 meses solucionar toda esta inmensa problemática social, económica, política y moral que hoy pesa sobre todo el país. Por supuesto que el país, los venezolanos hoy votaron por transformaciones de fondo. Y los venezolanos tendrán transformaciones de fondo. Yo estoy preparado para conducir esa inmensa corriente nacional que impulsa, que clama por transformaciones de fondo. Pero igual creo que ese movimiento nacional no es un movimiento irracional, no. Yo creo que el pueblo venezolano tiene conciencia de lo que aquí está pasando. Yo no creo que ese pueblo, esos millones de personas que hoy fueron a votar por nuestro proyecto, fueron de manera ciega, porque el mesianismo es eso, creer de manera ciega en algo o en alguien. No,
No es eso lo que está sintiendo el pueblo venezolano. Yo estoy seguro que todos los venezolanos saben que nos va a costar mucho salir de esta fosa en la que estamos. Yo estoy seguro que todos los venezolanos, y hago el llamado al pueblo de Venezuela, para que todos juntos, siempre digo, lo pequeño es lo que hemos hecho, lo grande está por hacer. Lo grande es levantar al país. Lo grande es solucionar la gran problemática, inmensa problemática social y económica especialmente, que nos está carcomiendo. Pero yo estoy seguro que ese pueblo tendrá la sabiduría para comprender y para aceptar que no hay soluciones mágicas, que no hay soluciones de la noche a la mañana, que no hay soluciones mesiánicas. Yo estoy seguro que ese pueblo venezolano está dispuesto no a esperar con los brazos cruzados que Hugo Chávez solucione sus problemas. No, yo estoy seguro, y así hago el llamado a los venezolanos para que todos participemos en la búsqueda de las soluciones, en la construcción de los nuevos caminos, en la construcción de la Venezuela nueva. Nosotros como gobierno, pues sin embargo, ofreceremos y facilitaremos las posibilidades. Para ello, y por ello, la Asamblea Constituyente. Para relegitimar un sistema, para contar con un sistema judicial verdaderamente autónomo e independiente, que pueda administrar justicia y que pueda acabar con la corrupción que carcome todo el cuerpo nacional. Como gobierno, y en consenso, por supuesto, con las fuerzas sociales y políticas y económicas, impulsar un nuevo modelo económico para generar empleo, la agricultura, un gran proyecto agrícola, donde necesitaremos, y lo ratifico y lo subrayo, de los inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales. La industria de la construcción, eso genera empleo inmediato para esas masas de desempleados que son gigantescas. El impulso de la educación. Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo en el corto plazo para que la educación llegue a todos. Y la educación, yo lo ratifico, debe ser gratuita y obligatoria para todos los niños y para todos los jóvenes de Venezuela. El que quiera pagar y pueda hacerlo, que lo haga. Pero esa es la excepción, no la regla. En esa dirección vamos. Yo estoy seguro que en esos primeros meses de gobierno, el país comenzará a sentir los efectos benéficos de un gobierno que impulsará una democracia verdadera, un sistema económico justo, un sistema social igualitario. Pero claro que para salir de esto necesitaremos varios años. Habrá soluciones de corto plazo, soluciones de mediano plazo y soluciones de largo plazo. Yo estoy seguro que el pueblo venezolano así lo siente, así lo entiende, y no se va a desesperar, porque las soluciones irán llegando, pero no como por arte de magia, sino que las iremos construyendo, las iremos haciendo viables. Yo los invito a todos, estoy seguro que lo vamos a lograr. Omar Lugo, de la agencia de noticias Reuters. Buenas noches. Lugo. ¿Cómo está? Durante muchas veces usted ha reiterado su condición de militar pese a estar incorporado a la vida civil. Un poco por ahí va mi pregunta: ¿qué papel jugarán las Fuerzas Armadas en su gobierno? ¿Qué participación tendrán en la vida civil? Si, por ejemplo, usted piensa que podrían ser utilizados la infraestructura, las maquinarias que tienen las Fuerzas Armadas para ser incorporadas al rescate de la infraestructura del país, que está sumamente deteriorada. Y si usted, llegando más lejos, sería capaz de castigar a las supuestas mafias que supuestamente están involucradas en buena parte de los ilícitos aduaneros en Venezuela. La pregunta es oportuna para hacer un reconocimiento especial. ¿Cómo no hacerlo? A las Fuerzas Armadas ya las saludé, y yo soy su nuevo comandante en jefe a partir del 2 de febrero que viene. Y con un comandante en jefe que conoce el alma, que conoce el sentimiento de los militares, ellos saben, porque me conocen, que iremos por buen camino.
y yo cuento con ellos. Pero lo que quiero hacer es un reconocimiento especial antes de responder la pregunta de Lugo a esos militares. Y comenzaré haciéndolo con los que no me oyen, porque jamás podrán oírme de nuevo. Los soldados, los oficiales que están sembrados. Los soldados, los oficiales que dieron su vida un 4 de febrero de 1992. Los soldados, los oficiales que dieron su vida el 27 de noviembre de aquel año 92. Y como aquí detrás siempre están, ellos siempre andan por allí, en silencio. No piden nada. Ahí está un grupo de ellos. El almirante Gruber Obremán. Capitanes, tenientes, sargentos, hombres, luchadores. A ellos, los que ya no podrán oírme, aunque siempre uno tiene la esperanza de que están por ahí oyendo y haciendo también. Los que están con nosotros y que han participado activamente en estos años aguantando de todo. ¿Cómo han aguantado estos hombres y sus familiares? Traidores, asesinos, de todo nos han dicho. Y ellos ahí, en silencio. Así son los verdaderos soldados, luchando en silencio, sin pedir nada a cambio. Así que con todo el sentimiento y el alma, yo le doy un saludo a la muchachada rebelde del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Y a los que están en los cuarteles, que volvieron allá y que desde entonces han tenido una cruz a cuestas. Hoy deben estar en silencio, celebrando. Muchachos, todo valió la pena. Y valdrá la pena, lo demostraremos, por el honor de ustedes, por el sacrificio de ustedes y por el honor de un pueblo al que amamos. Lo haremos, lo seguiremos haciendo. Las Fuerzas Armadas venezolanas deben, a partir del próximo gobierno, de nuestro gobierno, incorporarse, y así lo saben y así lo quieren ellos, de manera mucho más activa, más digna, a las tareas del desarrollo nacional, en todos los órdenes. En los cuarteles militares venezolanos hay un recurso, un activo humano de alta capacitación científico-técnica, humanística, moral también, para inyectarse o para ser inyectados a este movimiento, a este desarrollo nacional, en labores de investigación científica, tecnológica, en el aire, en la tierra y en el agua. Por ejemplo, para recuperar la soberanía en nuestro mar Caribe, para impulsar un gran proyecto de desarrollo del Caribe. No visto esto desde el punto de vista de la militarización, no. Más bien será la incorporación de los militares a las labores de desarrollo nacional. Vamos a llamarlo así, pudiera ser la ciudadanización de los militares venezolanos. Porque el pacto de punto fijo, al que hoy hemos dado una lección, esa fue una de las acciones perversas que condujo en estos años, minimizar a los militares venezolanos. Que los militares venezolanos quieran y estén capacitados para incorporarse, por ejemplo, voy a colocar 2 o 3 ejemplos más, porque yo sé lo que hay allí. Los conozco, hombre a hombre casi, porque viví intensamente esa vida con ellos. Que se pueden incorporar a labores urgentes ya, en el desarrollo deportivo del país, por ejemplo. Claro que pueden hacerlo. ¿Cuántos valores deportivos no hay en las Fuerzas Armadas? Hombres capacitados para enseñar a otros lo que es el deporte, la práctica de la educación física y del deporte,
lo cual es parte de la salud de un pueblo, de la dignidad de un pueblo, de la educación de un pueblo. Ustedes saben que nosotros vamos a insertar la educación física y el deporte como materia obligatoria, como parte del modelo educativo venezolano. Un pueblo que no haga educación física y deportes es un pueblo insano, porque esa es parte de la salud física, es parte de la salud mental y es parte de la salud social. Que los militares puedan y deban incorporarse a labores de desarrollo o de rescate de la salud del pueblo. Por supuesto que pueden hacerlo y quieren hacerlo y deben hacerlo. Labores de profilaxia, labores de saneamiento ambiental, de investigaciones. ¿Cuántos médicos y paramédicos no hay en las Fuerzas Armadas? Que los militares pueden incorporarse a las labores de construcción de caminos, de mantenimiento de carreteras, de puentes, de vías férreas. Si tenemos regimientos de ingenieros capacitados, ingenieros hasta nucleares hay en las Fuerzas Armadas. Así que ellos van a hacerlo, ellos quieren hacerlo, y yo, comandante en jefe, voy a lograrlo y lo vamos a lograr con ellos. En cuanto a la corrupción en algunas áreas de las Fuerzas Armadas, pues yo lo he dicho. Igual, como dije lo anterior, yo seré implacable con la corrupción, sea cual sea el responsable. Aquí en Venezuela se acabó la impunidad. Donde haya un hecho de corrupción, allí llegará la mano del Estado, la mano severa del gobierno, porque no hay otra manera de que comencemos a salir de esta podredumbre en la que estamos. La impunidad, decía Bolívar, es la causa de todos los males sociales. Sea quien sea el infractor, sea quien sea el que cometa un hecho de corrupción que se demuestre, pues pagará por ello. Y mientras más responsabilidad tenga, mayor debe ser el peso de la ley, porque la ley entra por casa. Gracias. Luisana Colomine, del diario El Universal. Luisana Colomine. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Luisana. Los felicito. Mil gracias. Bueno, yo espero que cumpla todo lo que está prometiéndole a los venezolanos, ¿no? Pero tenemos un pequeño problema, ¿no? El presupuesto acaba de ser reconducido y por otra parte los precios del petróleo que usted se va a encontrar son los más bajos en 12 años, según apuntan los expertos en economía. Yo quisiera que usted me dijera si está de acuerdo con esta reconducción, porque acaba de decir que lo va a reestructurar, pero no queda claro, ¿va a ser uno nuevo o se va a quedar con el reconducido? Porque de eso depende que se puedan aumentar los salarios mínimos. Gracias. Gracias, Luisana. El presupuesto reconducido, pues como lo sabemos, el nuevo gobierno tendrá 3 meses de plazo, es decir, los 3 primeros meses del año, para reestructurar ese presupuesto. Ya nosotros hemos comenzado, creo que ya lo dije, sí, a revisarlo con lupa. A revisarlo con lupa, ¿para qué? Para reasignar gastos, porque hay una gran dificultad, por supuesto. Vamos a recibir un país con grandes dificultades fiscales. Esa es la primera de las grandes dificultades. Pero, un poco decía Bolívar, soy el hombre de las dificultades. Habrá que repetir eso, nosotros estamos acostumbrados a las dificultades. Hasta ahora hemos vencido algunas de ellas, y no pequeñas. Esta yo estoy seguro que también la vamos a vencer. Entonces se trata de revisar la asignación o las asignaciones presupuestarias. Habrá que recortar gastos burocráticos. Hay entes del Estado venezolano que pudieran funcionar con 1/3 de sus empleados, de sus trabajadores, de su carga burocrática.
Eso de verdad hay que tomar una decisión, pero bien firme, de racionalizarlo. No podemos seguir dilapidando el presupuesto nacional. No podemos seguir botando la casa por la ventana en muchas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos el firme propósito de reducir la cantidad de ministerios y lo vamos a hacer. Con 11 o 12 ministerios sería más que suficiente para gobernar a Venezuela. Yo me siento y me sentiré capacitado para gobernar a Venezuela con 11 ministerios o con 12 ministerios. Hoy hay casi 30 ministerios en Venezuela. Eso es un abuso. Eso no puede continuar así. Esa es parte de la herencia que vamos a recibir. La herencia esta demagógica de un Estado manirroto, acostumbrado a gastar y a gastar para absorber el clientelismo partidista. Se acabó eso. Se va a acabar eso. Ustedes saben que yo no tengo compromisos de ese tipo. Para traer a colación un ejemplo. Y habrá entonces que reorientar gastos hacia los sectores productivos. La pequeña, la mediana empresa, que está quebrada en Venezuela. Miles y miles y miles de pequeñas y medianas empresas han quebrado. Reorientar el gasto hacia sectores como la educación, que hoy tiene una de las asignaciones más bajas del mundo, la educación venezolana, o la salud, también de las más bajas del mundo. Eso por una parte, claro, eso no soluciona el problema, porque el déficit fiscal es de 9.5 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces la simple reorientación de gastos, reestructuración del presupuesto, solucionará en parte el problema, pero no todo el problema. Por eso nosotros vamos a acompañar a esa reestructuración del presupuesto nacional con una rígida disciplina fiscal. Ya lo hemos anunciado, el CENIAT desde el mismo primer día será repotenciado para que pueda recabar los impuestos que tenga que recabar. Y la intención no es echar sobre el pueblo venezolano más cargas impositivas. La idea es simplificar los impuestos, ampliar la base impositiva y recabar lo que haya que recabar. Y con el siguiente recordatorio a todos los venezolanos, y yo comienzo a hacerles un llamado muy firme. Quien no pague impuestos, no pagar impuestos implica un delito social, porque el impuesto precisamente es el aporte que hace un individuo, una persona natural o jurídica, para el beneficio social del colectivo. Así que nosotros tenemos que insertar en las leyes venezolanas la figura del delito para la evasión fiscal. Es decir, hablando claro y raspado, el que no pague impuestos tiene que ir a prisión, porque ese es un delito social. Y tener además una campaña educativa para motivar a todos a pagar sus impuestos. Por otra parte, acabar con la corrupción en las aduanas. Y eso se puede lograr también en el corto plazo. Esa es una medida que depende solamente del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. La evasión fiscal y los ilícitos aduaneros, si los sumamos, si sumamos ambos componentes, esa cifra pudiera llegar, según nuestros cálculos, y a lo mejor conservadores, esa cifra estaría entre 5 o 6 mil millones de dólares al año, lo cual implicaría 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto. Nosotros aspiramos recabar los impuestos que haya que recabar y minimizar los ilícitos aduaneros para llenar parte del déficit fiscal. Pero por otra parte, hay que reducir el nivel de costos y gastos de petróleo de Venezuela. Hace poco veíamos Petróleos de Venezuela, y a pesar de que yo se lo solicité a su presidente, sin embargo ellos tomaron una decisión alterando el ritmo de sus planes, hicieron una asamblea anual, la adelantaron hace 3 días la hicieron. Yo le había solicitado al directorio de PDVSA que hicieran su asamblea anual como estaba estipulada
15, 18 de diciembre por allí. Y especialmente ellos tenían que considerar que habría nuevo gobierno para esa fecha. Pero no, decidieron adelantarla. Porque aquí, esa es una demostración de lo que yo he dicho, Petróleos de Venezuela se ha convertido en un Estado dentro del Estado y eso se va a acabar en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Petróleos de Venezuela debe estar al servicio de un proyecto nacional. No puede ser que en el presupuesto de inversiones de Petróleos de Venezuela aprobado hace apenas 3 días, yo tengo los documentos, parte de ellos, se haya aprobado así a la ligera, sin ni siquiera consultarle al país ni al nuevo gobierno, un presupuesto de 11.000 millones de dólares. Cuando no hay ni 1.000 millones de dólares para las universidades ni para la salud. Eso no puede ser, eso se va a acabar, eso se acabó. Aquí habrá que poner las cosas en su sitio. Y ese nivel de gastos y costos, y ese manirrotismo, esa especie de Venezuela saudita, de aviones, de flotas de aviones, de gastos sin control, de tarjetas de crédito sin límite, de viajes, eso se acabó. Petróleos de Venezuela, en mi gobierno, pasará a depender de verdad, del gobierno nacional. Hay que ponerla al servicio de los intereses del país. De otra parte, o por otra parte, claro que ya para el mediano plazo, nosotros aspiramos la reestructuración de la deuda externa venezolana. Y así lo estamos planteando, y ahora lo plantearemos de manera formal ante los bancos del mundo, los gobiernos del mundo. Nosotros vamos a pagar la deuda, sí, pero sencillamente no podemos seguirla pagando según como lo estamos pagando. El perfil de la deuda es extremadamente alto. Está concentrado en los próximos años un peso descomunal sobre nuestro presupuesto. Casi más del 30% del presupuesto nacional se va en el pago del servicio de la deuda externa. Es necesario que nosotros redimensionemos y reestructuremos en el mediano plazo la deuda externa venezolana. Por otra parte, repito, habrá que frenar el nivel de gasto. Así que estamos avanzando, Luisana, hacia una disciplina fiscal rígida, hacia un cierre de algunas brechas por donde se va y se malgasta el Tesoro Nacional para lograr un equilibrio fiscal de forma tal que podamos impulsar en el corto plazo los proyectos de desarrollo que necesitamos y que requiere con urgencia el pueblo venezolano. Bueno, precisamente, estamos hablando de manejar un déficit fiscal. El incremento no, yo no puedo en este caso, no puedo cometer ninguna ligereza ya como presidente de Venezuela, de estar diciendo en este momento que habrá un monto tal o cual de salario mínimo, porque esa decisión no será del presidente así de manera unilateral. Para ello conversaremos con los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno que se va, con las cuentas que estamos revisándolas a fondo. Es decir, en este momento es imposible que yo esté fijando algún monto para incremento de los sueldos a los trabajadores. Pero sí es un hecho, nosotros lo vamos a hacer y estamos cuadrando las cuentas para que sea posible, y es posible hacerlo. Vamos con la próxima pregunta. Recuerden que no hay repreguntas porque se hace muy largo, son muchos los periodistas que han venido esta noche a participar en esta rueda de prensa y queremos darle cabida al mayor número posible de colegas, tanto nacionales como extranjeros. Pedro Luis Flores, de Globovisión, es tu turno. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Flores. Generalmente cuando una persona asume un cargo, se propone metas, se plantea metas a corto, a mediano y a largo plazo. Yo quisiera saber si Hugo Chávez, en su ambición como presidente de la República, ya se ha planteado proyectos específicos que se le entreguen al país dentro de 5 años. Cosas concretas, como por ejemplo, si Hugo Chávez se propone que en 5 años, cuando entregue la presidencia, haya, por decir un ejemplo muy sencillo, 100 colegios más de lo que hay. Yo quisiera que usted me dijera en este momento
¿cuáles cosas concretas sueña Hugo Chávez entregarle al país dentro de 5 años cuando deje el gobierno? Sí, más que cosas pragmáticas, que habrá que impulsarlas, por supuesto, sobre la marcha, y más que sueños, ya no son sueños, ya esos sueños tendremos que convertirlos en realidades. El proyecto, las metas de Hugo Chávez, pues en verdad tampoco son las de Hugo Chávez, son las metas de un proyecto en el cual Hugo Chávez está inmerso y en el cual Hugo Chávez jugará un papel como presidente de Venezuela. Algunas de esas metas nosotros las hemos ya explicado al país nacional y al mundo también. Yo las voy a ratificar. Dentro de 5 años, cuando nosotros entreguemos el gobierno de Venezuela, Dios mediante, pues debemos tener ya una democracia, verdadera democracia. Ya debemos saber, debe haber avanzado, debe haber ocurrido en nuestro país una asamblea constituyente que relegitime la democracia. Y creo que ese será uno de los más grandes aportes que nosotros podremos hacer a la posteridad. Porque yo lo he señalado así. Mientras nosotros no tengamos un marco político, jurídico y ético sólido, nosotros podemos construir 100 casas, o 1 millón de casas, o 40 escuelas, pero esa no es la solución. Porque es necesario que haya un Estado de Derecho que garantice a todos la igualdad, la libertad, la justicia. Necesitamos gobernantes probos. Necesitamos un sistema judicial que administre justicia de verdad. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros con construir, por ejemplo, 500 escuelas? Si a esas escuelas solamente van a ir los hijos de los que pueden ir a la escuela. Y la gran mayoría de los hijos de los pobres no pueden ir a esas 500 escuelas. Es necesario entonces garantizar la justicia y para ello se requiere un Estado de Derecho que hoy no tenemos. De verdad que uno de mis principales metas, que no es mía, pero la personalizo por la pregunta importantísima que me han hecho, es legar a la Venezuela del siglo que viene un verdadero sistema democrático, un verdadero poder democrático, un verdadero sistema donde la soberanía del pueblo esté por encima de toda la otra consideración. Que no existan dentro de 5 años, no debe existir esta cogollocracia que nosotros vamos a recibir. No, debe haber un poder democrático, un poder judicial, un poder legislativo que represente al país. Debe haber un poder ejecutivo legítimo, comprometido con un proyecto. Debemos tener, yo lo propongo así, yo lo voy a proponer y lo vamos a proponer a la Asamblea Constituyente, la inserción de un 4º poder en el sistema político venezolano, el poder moral. Debe existir, en resumen, una democracia sólida, un piso sólido, un nuevo contrato social dentro de 5 años. Por otra parte, desde el punto de vista ya económico, pues también dentro de 5 años, yo me imagino, y así tiene que ser, nosotros no podemos fallarle y no vamos a fallarle a los venezolanos. Debe estar en marcha un modelo económico, como lo llamamos nosotros, humanista, que genere trabajo, que genere empleo. Yo me imagino como meta que dentro de 5 años el proyecto de desarrollo Orinoco Apure debe estar en vigor. Un proyecto agrícola, esos 16 millones de hectáreas de tierra fértil que hoy no son aprovechados por nadie, deben estar en marcha, con un inmenso proyecto de desarrollo agrícola y pecuario. Eso debe estar en marcha. También como meta tenemos el desarrollo de un proyecto petroquímico, de un proyecto gasífero. Eso debe estar en vigor. Claro que esos son proyectos de largo plazo. Esos son proyectos para la mitad del siglo. Pero dentro de 5 años debe estar en marcha ya buena parte de esos proyectos. Dentro de 5 años debemos tener, y esa es otra meta importantísima desde el punto de vista social,
un sistema educativo que alcance a todos los niños y a todos los jóvenes de Venezuela. No puede haber ni un solo niño fuera del colegio o del sistema educativo dentro de 5 años cuando Hugo Chávez entregue el gobierno. Si existiera, sería la negación de mí mismo. Dentro de 5 años, cuando entreguemos el gobierno, debe existir en Venezuela un verdadero sistema de seguridad social para los trabajadores y para el pueblo en general, para los pensionados, un sistema de salud, que todos los venezolanos tengan acceso a la salud. Es decir, que exista un Estado de Derecho. Dentro de 5 años, por supuesto que yo no aspiro que hayamos solucionado el grave problema de la vivienda. Hoy hay 1,5 millones de déficit habitacional en Venezuela. Pero al menos en un 50% hemos calculado debe estar solucionado el drama de la vivienda para las clases pobres y las clases medias venezolanas. En resumen, dentro de 5 años debe estar en marcha y con buen pie y con buen paso una democracia verdadera en lo político, en lo social y en lo económico y sobre todo en lo moral. Dentro de 5 años Venezuela debe resplandecer como una nación donde impere la justicia, la moral, la equidad, la libertad. Esa es nuestra aspiración y yo, hombre de este pueblo, le pido a Dios en primer lugar y ayuda a todos para que eso sea posible. David Pérez Hansen, de Radio Caracas Televisión. Buenas noches, presidente. Dos de las principales inquietudes, y yo creo que usted lo sabe muy bien, que tiene la población venezolana en general, tienen que ver con la salud y los hospitales, en la situación que están en el suelo, y la inseguridad. Yo pienso que esta noche muchas de las personas que lo están viendo, seguramente gran parte de la población venezolana, quisiera escuchar del nuevo presidente que va a asumir las riendas del país el próximo 2 de febrero, ¿cuáles van a ser esas medidas concretas mediante la cual los venezolanos, los más desposeídos, puedan ingresar a un hospital y ser atendidos o puedan circular por las calles venezolanas sin el temor de que le van a quitar la vida o le van a quitar sus propiedades? ¿Qué medidas, de manera dramática, porque son problemas dramáticos, va a tomar el gobierno de Hugo Chávez Frías para garantizar estos dos sectores? Yo en primer lugar, antes de responder la pregunta, quiero dar un saludo a toda la gente que está allá afuera, que creo que son miles de compatriotas que están allá en las adyacencias del Ateneo desde hace varias horas. Creo que ellos me están oyendo. Vaya mi saludo y les llamo pues a la paciencia. Yo tengo toda la disposición de saludarles tan pronto termine esta rueda de prensa, de asomarme a la tarima y conversar un rato con ustedes. Los que quieran esperarme, háganlo. Yo con gusto los atenderé a la hora que sea, pero sí les pido calma, paciencia y, como ya dije, no desafueros, altura, humildad. Así que un abrazo para todos y nuestro reconocimiento a ellos que tienen varias horas allá en la calle celebrando esta gran victoria que es de todo el pueblo venezolano. Desde el punto de vista de la salud, la idea de fondo no es que atendamos a todo el que llegue a un hospital. Eso habrá que lograrlo. Pero la idea de fondo es evitar al máximo que personas tengan que ir al hospital. Y ese es una de los patrones de trabajo, de los principios que hay que inyectarle a una nueva visión de lo que es la salud de un pueblo. Un ministerio de salud con otra concepción. Una concepción, ¿cómo va a haber salud en un pueblo con el alto grado de pobreza en el que vivimos? ¿Cómo va a haber salud en un pueblo? Mire, yo en tanto recorrido por el país, uno se consigue tantos dramas. Una ocasión en un hospital de niños en Puerto La Cruz, me decía un médico, un niño, le salvaron la vida al niño. Estaba lleno de parásitos, pero era horrible aquello. Los parásitos lo tenían lleno por dentro. Tuvieron que quitarle parte del estómago. Y allí estaba el niño, medio sonreído, pero inocente él, pues. El médico me decía, Chávez, el drama es que el niño tenemos que darlo de alta dentro de 8 días y lo van a volver a llevar al mismo sitio de donde viene, al mismo rancho.
a seguir pasando la misma hambre, a seguir durmiendo en el suelo seguramente. Entonces, seguro que dentro de 3 meses o 4 volverán a traerlo. Y así poco a poco, hasta que vaya desapareciendo de este mundo. Entonces, el problema de la salud es mucho más grave que tener un hospital. Eso es lo más sencillo. Eso habrá que lograrlo con una red de ambulatorios, en primer lugar de atención primaria. En el estado de Aragua, el gobernador Didalgo Bolívar ha hecho importantes avances al respecto. Y tenemos que impulsar eso como una política de Estado. Ambulatorios. Que los ambulatorios en los barrios sean centros de prevención. Los medios de comunicación deben incrementar sus labores educativas, porque la salud tiene que ver mucho con la educación. Yo vine a saber que Juan Barreto nunca ha seguido ese consejo, pero yo vine a saber que consumir exceso de grasa, Fraso, también contigo, era dañino cuando entré a la academia militar. Y entonces comenzó uno a estudiar lo que es la educación física, la composición de la dieta alimentaria, los gramos que un hombre debe consumir de tal o cual vitamina, proteína, etcétera. Y bueno, ahí fue que yo me vine a dar cuenta que, a saber, pues, que lo que es el colesterol y todas estas cosas. Porque no hay campañas educativas, porque la salud comienza por uno mismo también, por seguir hasta regímenes alimentarios, por los padres, los maestros de escuela. Tiene mucho que ver con una gran labor educativa, y para ello yo comienzo ya a pedir la colaboración de todos los medios de comunicación social. Es necesario un gran impulso. Ahora, ya de manera concreta, como se me pide, sí, nosotros tenemos que incrementar el presupuesto asignado a la salud. La salud no se puede privatizar. Hay una corriente salvaje por ahí que pretende privatizar la educación y la salud. Eso es como privatizarle la vida a los venezolanos. Eso no se puede privatizar. La salud es responsabilidad del Estado, y para eso el Estado debe apartar los recursos suficientes. Pero otra cosa, administrarlos como tienen que ser administrados. Y ahí vuelvo a decirlo, seré implacable con la corrupción. Señores corruptos, un presidente implacable llegó a Miraflores. No tendré paz con la miseria, con la corrupción. Ustedes me verán recorriendo hospitales. Ustedes me verán aparecerme de madrugada en un hospital. Me verán aparecerme a cualquier hora en un colegio, en un liceo, en una universidad. Porque así fui formado. Eso de comandante no es de regalo. Yo fui formado para comandar, para ser un líder, y ahora lo voy a demostrar. Así que medidas concretas como esas, ¿sí? Perfeccionar los hospitales, la descentralización, todo eso está contenido en nuestros proyectos de transición que están anunciados, están escritos, y ahora los vamos pues a apuntar con mayor concreción. En cuanto a la seguridad, hablaba también del deporte. Ese es otro ejemplo importante. Un pueblo que no haga deportes, pero deportes de verdad, verdad. Ustedes, cualquier colegio, con excepciones, uno va a un colegio, a una escuela, no hay a veces ni entrenadores, no hay material deportivo, no hay canchas deportivas, y resulta que el deporte es algo intrínseco a la salud del niño, del joven. Venezuela será una Venezuela deportiva a partir de febrero de 1999. El presidente incluso, yo estoy comprometido, claro que no le voy a pichar al Caracas ni al Magallanes, ya no puedo hacerlo con estos 44 años, pero sí estoy comprometido a volver a pichar un juego en el estadio universitario, para que todos comencemos a hacer un gran esfuerzo, yo de primero, para impulsar el deporte como vía para recuperar el nivel de salud mental y física de un pueblo. Ahora, en cuanto al asunto de la seguridad personal, hay varias vías de acción. Una de ellas será la humanización, la profesionalización de la policía. Y vaya mi saludo a los cuerpos policiales de Venezuela, pues también allí
tendremos que hacer reestructuraciones. La policía debe humanizarse mucho más de lo que hoy está. Debe ser mucho más efectiva en la lucha contra el crimen desatado. Esa es una medida, pero claro que de corto plazo y de manera ejecutiva, y esa no es tampoco la solución al tema. Eso es actuar sobre los efectos del tema o del problema. Uno debe apuntar a la raíz del problema. Una de las raíces del alto grado de inseguridad que hay en Venezuela, de tanto atraco, de tanto asalto, de tanta muerte, es la marginalidad. Y no es que los marginales sean malos, no, porque a veces tendemos nosotros entonces a desvirtuar nuestros pensamientos y decir, no, es que los marginales son los culpables. No, somos nosotros los culpables, porque los marginales no tienen culpa de ser marginales. Y vaya mi saludo a la gente, a toda esa gente de los barrios más pobres de Venezuela. En mí tendrán un aliado, aunque me llamen populista, no me importa para nada. No es ser populista, estar atento y estar pendiente de los derechos de un pueblo. Dentro de 5 años, como me preguntaba algún periodista por aquí, las clases marginales venezolanas no es que se habrán acabado, no, pero hemos debido llevarlas al mínimo para potenciar una clase media amplia y fuerte. Entonces, atacando el desempleo con políticas económicas humanistas, no ese neoliberalismo salvaje, donde haya trabajo. Hoy en día hay más del 20% de desempleo en Venezuela y más del 50% de subempleo. Allí está una fuente, esa es una de las raíces de la marginalidad y de la inseguridad social. Igual pasa con los niños de la calle. Algún poeta dijo que todos somos de una niños. Pues sí, somos de una u otra manera niños. Vaya mi saludo, ese niño que también tengo por dentro, a todos los niños de Venezuela, especialmente a los niños de la calle. Yo me prohíbo a mí mismo, me lo prohíbo. Hugo Chávez se prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela. Me lo prohíbo. No puede haber niños de la calle en Venezuela. Y he allí otra de las razones de esa inseguridad. Allí están esos niños abandonados a la buena de Dios y también del diablo, porque el diablo anda suelto, decía mi abuela Rosa Inés, la madre de mi padre, que en paz descanse. El diablo anda suelto, Hugo Rafael, tenga cuidado, siempre anda suelto el diablo. Entonces esos niños que duermen bajo los puentes, que están abandonados para que ellos sobrevivan, algunos piensan que no tienen escuela. Sí tienen escuela, la escuela de la delincuencia muchas veces, y paran en el narcotráfico, en el AMPA organizada, en las pandillas que asaltan, que roban y también matan, porque muchas veces andan armados para sobrevivir. Entonces allí hay que atacar a fondo las raíces del problema. Son sociales. El hombre no es el lobo del hombre. Yo me resisto, yo no pienso como Hobbes, pienso como Cristo más bien. El hombre es la esperanza del hombre. El hombre es el comienzo y es el fin. Esos niños son buenos, ellos no son malos. Sencillamente nosotros somos los culpables también. Asumamos nuestras culpas. Yo de primero seré el primer culpable si hay niños abandonados en Venezuela. Y una tercera medida tiene que ver con el Poder Judicial. La policía, atacar las causas sociales, pero ¿cómo combatimos la delincuencia si hay delincuencia infiltrada en el Poder Judicial? Por eso caemos en el tema también. Asamblea Constituyente. Necesitamos un Poder Judicial verdaderamente justo, independiente de toda mafia, de toda cúpula, que manipula a los jueces, a muchos de ellos, y amparan la impunidad y la corrupción. Así que, Poder Judicial eficaz, una policía, vamos a activar la unificación de la policía y su humanización, y políticas sociales de fondo para atender a esa marginalidad, a esa miseria, a esos niños abandonados, de donde nace de verdad la delincuencia. Ahora le toca el turno a Claudia Pesca, de la cadena Caracol de Colombia. Viene otra colega que viene del exterior para esta rueda de prensa que está teniendo lugar en el Ateneo de Caracas, en la sala de conciertos.
El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que escuche. Una máxima bíblica que usted ha utilizado a lo largo de toda su campaña presidencial. Hoy, cuando su adversario, Enrique Salas Romer, reconoció el triunfo de Hugo Chávez, yo le pregunto, señor presidente, ¿usted va a tener ojos y oídos para con sus enemigos políticos? ¿Y qué le tiene que decir al señor de los caballos? Sí, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. En este momento, yo declaro ante Venezuela que no tengo enemigos políticos. Tengo adversarios políticos. Porque si bien es cierto que en las campañas electorales a veces los tonos de los discursos suben de nivel producto de las pasiones, este momento, y estamos entrando al año 1999, año del concilio cristiano, año de la reconciliación, pues yo, incluso a aquellos que se sientan mis enemigos políticos, yo declaro a ellos que no los considero a nadie mi enemigo político. Me considero sin enemigos. Y como para hacer guerras y combates hacen falta siempre dos oponentes, pues yo retiro el guante, lo lanzo a retaguardia y extiendo las manos a todos para que, reconciliados en función del interés del país, que quiere paz, que quiere armonía, comencemos a trabajar todos, con el alma, con las manos, con la mente, en la reconstrucción de Venezuela, que tanto lo necesita. Al señor de los caballos, como usted llamó al señor Salas Romer, pues ya le di un saludo, igual que a la candidata o ex candidata Irene Sáez, igual, y a Irene Sáez vale la pena, sí, subrayar nuestro reconocimiento, y el mío muy personal, a las demostraciones que ella dio, creo que de mucha dignidad, en los últimos días, las últimas semanas de la campaña electoral, donde ocurrieron cosas insólitas, como nosotros ya lo sabemos, que nunca antes se habían visto en 50 años o en 100 años de historia política. Pero es que esta campaña electoral era definitiva para el futuro de Venezuela. No se estaba jugando nada más un gobierno, el cambio de un gobierno, no. Aquí está ocurriendo el cambio de la historia. Verdaderamente eso es un punto crucial de nuestra historia, lo que está ocurriendo. Así que mi llamado a todos, al señor Alfaro Cero, a todos los demás candidatos, todos sin excepción, algunos militares retirados que estuvieron en campaña presidencial, otros, independientemente de lo que hayan dicho de Hugo Chávez Frías, por aquí me entró y por aquí me salió. Y les llamo, repito, a que se preparen para hacer una oposición. Yo necesito una oposición, claro. Necesito la crítica a tiempo. Pido la crítica a tiempo. Empezando por mis amigos más cercanos. No soy el hombre que se rodea ni le gusta rodearse de aduladores. Quiero críticos, leales, constructivos, de nuestro campo y del campo que sea. Que nos critiquen, que nos hagan oposición constructiva. Eso es positivo, eso es necesario para una democracia sólida. Así que mi felicitación a todos, al hombre de los caballos y a todos los candidatos presidenciales, y mi llamado a que sigan, que luchen de verdad, con dignidad, que saquen la verdad por delante, que luchen por construir nuevos partidos políticos. Necesitamos partidos políticos que sean democráticos en esencia, que sean la base de un nuevo sistema democrático. Y mi llamado, en resumen, a la unión dentro de la diversidad, dentro de las oposiciones necesarias para luchar todos en función del interés nacional de todos los venezolanos. Joel Terra, de Televisión Globo, Brasil.
Felicitaciones, señor presidente electo. Muchas gracias, hermano. Yo imagino que usted debe sentir en sus espaldas un peso de una responsabilidad de hoy representar un líder emergente, no solamente de Venezuela, como esa población, esa multitud que lo espera afuera, mas como una referencia de Latinoamérica, ¿no? Yo creo, puedo decir por Brasil que pocas veces un candidato, ¿no?, eleito tuvo tanto espacio, no digo como Chica da Silva, pero de verdad tuviste en estos 2 días en Brasil una divulgación muy grande, ¿no?, debido a su apelo popular. Pero yo creo que las cosas no son tan de color rosa como aparentan y como usted tiene intención que ellas fuesen, ¿no? Yo creo que si usted for intentar cumplir todas sus promesas, va a tener muchos enemigos que no van a aceptar perder sus privilegios acá en Venezuela. Entonces, mi pregunta es sobre que comenta-se que usted, después de proclamado presidente por el CNE, hará una gira por el exterior. Partiendo de la premisa diplomática, según la cual los actos dicen más que las palabras, ¿qué significa para los procesos de integración latinoamericanos su posible viaje a Brasil en la próxima semana? ¿Usted buscará un apoyo especial del presidente Fernando Henrique Cardoso para referendar sus planes bolivarianos y pedir un referendo especial a la gobernabilidad de su gestión acá debido a ese clima de crisis económica que el país atraviesa? Gracias. Vaya mi saludo a todo el pueblo brasileiro, pueblo amigo, pueblo vecino. Sí, nosotros hemos anunciado en cuanto a nuestra política exterior y también aspiramos tener definiciones de políticas de Estado, no de políticas de gobierno. Tenemos que redefinir un rumbo en cuanto a la política exterior. Vamos a darle prioridad, así lo hemos dicho, y vamos a hacerlo, al tratamiento, la interrelación, la profundización de los intercambios de todo tipo, en primera instancia en 3 direcciones fundamentales. La fachada amazónica y en la fachada amazónica a través del Brasil, fundamentalmente. La fachada andina a través de Colombia y la fachada caribeña. En la fachada caribeña tenemos excelentes relaciones ya, iniciándolas con República Dominicana, que es un país hermano de Venezuela y vecino nuestro, cuyo gobierno ha estado activando de manera muy positiva en todo el área del Caribe. Así que le daremos prioridad estratégica a esas fachadas. Y específicamente la fachada amazónica con el Brasil, pues para nosotros tiene mucha importancia, porque Venezuela tiene, todos lo sabemos, una posición geopolítica envidiable. Venezuela puede muy bien ser una especie de bisagra múltiple de unión entre Mercosur, a través del Brasil, y hacia el sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, la Comunidad Andina de Naciones a través de Colombia y los países andinos, los países bolivarianos, y la Comunidad del Caribe, desde Centroamérica, México, hasta el Caribe anglófono oriental. Venezuela puede hacerlo, puede jugar un papel mucho más dinámico en esas relaciones. Es posible que yo, ahora como presidente electo, haga algunos toques en algunas capitales latinoamericanas en estos días venideros. He tenido invitaciones desde hace ya algunos meses atrás que no he podido cumplir por razones mismas de la campaña, que fue, ustedes saben, tan dinámica, tan absorbente, tan llena de todas las cosas que sabemos que hubo aquí. Ahora con más calma, yo aspiro a ir, sí, a Brasil, Bogotá, en primera instancia, a conversar, a manifestar nuestra disposición al intercambio y además de pedir ayuda, también a ofrecer nuestra ayuda, porque el esfuerzo tiene que ser de todos. Yo en eso creo muchísimo, en la idea bolivariana de formar en esta parte del mundo un polo de poder, un polo de fuerzas. La idea es vieja, Simón Bolívar la planteó con aquella idea de la Gran Colombia del Congreso de Panamá. Hoy estamos necesitados, mucho más que antes, de articular una unión, valga la redundancia, de naciones, una fuerza
¿Para qué? Para entrar en mejores condiciones a ese mundo multipolar del siglo XXI. El polo norteamericano, el TLC, el polo europeo, el polo asiático. También necesitamos aquí un polo de fuerza. Creo que Venezuela puede jugar un papel importante en ese esfuerzo de integración, entre los cuales tendrá prioridad sin duda el Brasil, su gobierno, el presidente Cardoso. Nosotros tenemos pues la intención de incrementar nuestras relaciones de todo punto de vista, los planes que están ya en desarrollo. Yo siempre lo he dicho, uno de los puntos a favor, desde el punto de vista de la política internacional, que hay que reconocerle al gobierno del doctor Caldera, es su mirada hacia el sur y las relaciones con el Brasil que avanzaron de manera bastante positiva, y nosotros vamos a continuarlas. De todos modos, yo termino esta respuesta dando un saludo a todos los gobiernos de la América y del mundo y a todos los pueblos respectivos, y manifestarles que aquí hay un hombre que cree en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, y que trabajará junto al pueblo venezolano por estrechar los nexos de amistad con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo. Por Televen tenemos esta noche, asiste por Televen Mari Carmen Vieira. Mari Carmen Vieira. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. Quisiera retomar el tema petrolero. ¿Va a asumir usted la continuidad de los recortes en la producción de crudo asumidos este año por Venezuela en conjunto con miembros de la OPEP y no OPEP hasta junio del próximo año? Y también quisiera saber, se refirió anteriormente a Petróleos de Venezuela, quisiera saber cuál es el futuro cierto de la directiva actual de esta empresa. Gracias. Bien, en torno a la primera pregunta, recortes futuros de producción petrolera, ojalá no sea necesario hacer nuevos recortes a la producción petrolera venezolana. Sin embargo, eso lo dirá la evaluación que ya estamos haciendo de las perspectivas del mercado, de la oferta mundial de petróleo, de las perspectivas del mercado venezolano, de los acuerdos que tenemos, que Venezuela tiene con los países miembros de la OPEP y otras consideraciones adicionales. En todo caso, lo que estamos anunciando desde ahora mismo es que Venezuela, el nuevo gobierno, va a cumplir de manera rigurosa los acuerdos ya hechos en este año 98 de recortes en la producción petrolera. Hasta ahora no se han cumplido en su totalidad y, por supuesto, esto tiene que ser recíproco. Esto debe ser cumplido por todos los países que han firmado estos acuerdos de recorte de producción, que, como sabemos, no tienen otro objetivo que defender los precios del barril de petróleo. 8 y tanto dólares está el barril de petróleo venezolano. Nosotros necesitamos defender el precio del barril de petróleo y buscar las maneras para que remonte y se coloque de nuevo en un nivel aceptable para las necesidades del país. Eso en cuanto a la producción. Nosotros sí hemos anunciado que hay que racionalizar el plan de expansión de petróleos de Venezuela, y en eso tenemos un equipo de expertos trabajando el tema y en enlace ya con algunos técnicos de la industria petrolera venezolana. Y en cuanto a la actual directiva y su destino, preguntó usted, pues yo no tengo ninguna intención de desplazar a toda la directiva de Petróleos de Venezuela, como tampoco de desplazar a todo el alto mando militar, pero sí habrá que hacer ahí algunos cambios que ya serán anunciados en su justo momento. Américo Hernández de TVO Oriente. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Américo. Los embajadores japoneses tienen una edad promedio de 30 años, hablan 5 idiomas y casi todos son deportistas. Sin embargo, en nuestro país son hombres que en el otoño de su vida el presidente de la República le ofrece que lo pase en Europa, en una ciudad, y por eso nuestro país tiene muy mala imagen en el exterior. Nos conocen por fabricantes de mujeres muy lindas, por galarraga y porque producimos petróleo. ¿Qué perfil van a tener sus embajadores? Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, los embajadores del próximo gobierno deben tener primero un perfil eminentemente profesional. Las embajadas no pueden ser, como a veces han sido,
una especie de premios de consolación, donde muchas veces envían a alguien, bueno, para decirle, bueno, está bien, no pude más, pero te mando una embajada. No, las embajadas, los embajadores, es decir, la diplomacia venezolana debe orientarse según un perfil de calidad profesional y de capacitación para cumplir tales o cuales misiones. El embajador o los embajadores de Venezuela en Europa, por ejemplo, deben cumplir una serie de requisitos en función de las tareas y las misiones que deben cumplir en Europa. Los embajadores de Venezuela en el África deben tener un perfil adecuado para los países a donde sean enviados a cumplir una misión determinada. No solamente el idioma, que es algo básico. No puede concebirse un embajador que necesite un traductor al lado. Y a veces los tenemos. No puede concebirse un embajador sin el conocimiento de la historia, de la geografía, de la idiosincrasia del país donde está cumpliendo sus funciones. Un embajador, en resumen, debe estar bien consustanciado con ese país a donde lo enviemos para cumplir misiones profesionales, misiones comerciales, de difusión de la cultura nacional. Es decir, debe ser un venezolano de altos quilates, adecuado y con la capacidad y la voluntad necesaria para bien representarnos de la mejor manera en todos los países del mundo. Hay que profesionalizar el servicio diplomático, hay que perfeccionarlo, y en eso también ya hemos comenzado a trabajar. María Alejandra Trujillo, de Radio Caracas Radio, es la próxima periodista invitada a esta rueda de prensa. Adelante, María Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Mi pregunta es la siguiente, tiene que ver algo con un planteamiento que acaba de hacer en relación a eliminar el número de ministerios. Usted ha dicho que va a eliminar el exceso de carga burocrática. ¿Qué va a pasar con todos esos empleados públicos que van a pasar a engrosar ese 15% de desempleo en el país? No van a pasar a engrosar ese 15% de desempleo. De ninguna manera nosotros no vamos a, como se dice en criollo, echar a la calle a cientos de miles de trabajadores. Se trata de un desplazamiento de sectores económicos. Hay que desplazar un porcentaje significativo de empleados burocráticos cuyos cargos realmente no se justifican. Hay que ofrecerle espacios, y esa será una tarea del Estado, del gobierno, en combinación con la empresa privada, en combinación con diversos entes nacionales, las universidades también, crear espacios productivos a donde puedan desplazarse paulatinamente esos venezolanos. Por ejemplo, el gran proyecto que nosotros tenemos de desarrollo agrícola, el inmenso proyecto de desarrollo turístico, va a requerir personal capacitado. Y allí hay que llamar de verdad a la conciencia de todos, y yo estoy seguro de convencerlos. Porque yo, que sé lo que es el trabajo, porque si algo hace uno desde muchacho en las Fuerzas Armadas es de verdad trabajar por el país en diversos escenarios, yo que he visto en las Fuerzas Armadas muchachos que llegan desmotivados porque vienen del desempleo. El trabajo es parte de la dignidad del hombre, ser digno, sentirse útil y digno. Y cuando una persona desmotivada porque no tiene nada que hacer, eso debe ser muy terrible, que alguien se levante y no tengo nada que hacer, y se acueste y no hice nada en todo el día. Y la vida es una sola, la vida no se repite. ¿Cómo va a pasar uno la vida sin hacer nada? En tener un trabajo, una dignidad, algún aporte constructivo. Así que yo comienzo a hacer un llamado. Yo estoy seguro que cualquier venezolano de buena voluntad, y son así la gran mayoría de los venezolanos, debe sentirse mucho más digno, mucho más útil en una actividad productiva agrícola, por ejemplo, en cualquier parte de Venezuela, que estar sentado todo el día como chofer
en algún sitio donde no haya ni vehículo para manejar. Eso ocurre en muchas partes, en muchas áreas del Estado. Para poner un solo ejemplo. Así que se trata, en resumen, no de botar gente a la calle, sino de abrir en el más corto plazo un amplio proyecto de construcción, de agricultura, de turismo, es decir, de economía real productiva, para que allí se desplacen algunas proporciones de empleados públicos burocráticos que hacen demasiada pesada la carga del Estado. Clarisa Herrera, por el Diario de Caracas. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Y buena suerte. Muchas gracias, igual. En las Fuerzas Armadas hubo manifestaciones de adversidad a su propuesta. Es decir, internamente hubo gente que le adversaba. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo, con el caso del general Rubén Matías Rojas Pérez? ¿Acaso lo va a pasar a retiro? Bien, las manifestaciones de adversidad, como usted lo llama, en las Fuerzas Armadas, en torno a mi persona, hoy podemos decir que son inexistentes, tal cual lo ha manifestado hoy el señor ministro de la Defensa. Mañana debo conversar con él, quien ha manifestado, y ese es el sentimiento que invade hoy. Pasen ustedes por algún cuartel de Venezuela hoy, ojalá pudieran ir y entrar a esta hora y oír la tropa y oír los oficiales. Yo estoy seguro que están felices, porque son mis hermanos, me conocen, profundamente me conocen, y yo les conozco el alma. Si hubo alguna manifestación de algún militar activo, como la hubo, en torno a mi candidatura, pues yo creo que ya eso también pasó. En todo caso, yo tendré, en los meses que vienen, a partir del día 2 de febrero, la potestad constitucional como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de tomar las decisiones que deba tomar. Yo aprovecho y envío un saludo a todo el alto mando militar sin excepción. Les anuncio que el próximo ministro de la Defensa será, repito, el general de división Raúl Salazar Rodríguez, y como ya lo he informado, también al alto mando militar y al presidente Caldera, por vía del ministro de la Defensa, a partir de las próximas horas se incorpora como jefe de mi casa militar uno de los generales más brillantes que tiene el ejército. Se trata del actual comandante de la 4ª División Blindada, el general del ejército Lucas Rincón Romero. Es decir, ya yo he comenzado a tomar algunas decisiones en el terreno militar, pero las anunciaré como he venido anunciándolas en su justo y en su debido momento. Yo le decía hoy al ministro de la Defensa que ese es el área que a mí menos me preocupa, porque conozco tanto el medio militar que difícilmente puede equivocarme a la hora de tomar una decisión. Así que ese es el área, y además yo voy a contar con el apoyo de mis hermanos de armas. Así lo sé, así lo siento, y así lo va a ver el pueblo venezolano. Mariana Capriles, FM Center. Buenas noches. Buenas noches. Usted ha planteado, usted ha dado a entender que la Asamblea Constituyente será prácticamente la panacea para los problemas del país. Pero ¿qué pasaría si al convocar un referéndum la mayoría de los venezolanos o los venezolanos rechazan esta alternativa? ¿Usted tiene planteado ese escenario? Buena pregunta, pero hecha sobre una premisa falsa. Dice usted que yo he planteado que la Asamblea Constituyente es la panacea para todos los problemas del país. No es cierto. Yo, con todo respeto, ahora que ya soy presidente electo, yo invito a todos ustedes, con la mejor de mis buenas voluntades, a que reflexionemos en torno al tema de la Asamblea Constituyente. Porque claro, como la Asamblea Constituyente, que en nosotros no es un tema nuevo, yo hoy le decía a la doctora Noemí Sanín y al doctor Pardo, que
estuvieron conversando, y ayer al doctor César Gaviria, el secretario general de la OEA, quien fue el presidente colombiano en cuyo mandato se eligió la Asamblea Constituyente, me estuvo explicando toda la problemática que él tuvo con la Asamblea Constituyente colombiana. Igual la doctora Sanín hoy. Entonces, creo que, le explicaba yo ayer a ellos y hoy a la doctora Sanín, que aquí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea, que es absolutamente legítima, está en cualquier universidad, en facultades de derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia, está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso además. El libro, una vez me regaló Juan Barreto el libro de Tony Negri, por ejemplo, de lo que es el poder constituyente. Es que provoca pasar horas y horas sumergido en esa pasión de lo que es el poder constituyente de un pueblo. O leer a Emmanuel Sieyès, o Carl Smith, o Simón Bolívar, o Abraham Lincoln, grandes hombres, pensadores de la historia. Y ahí está, o Rousseau, Voltaire, todos ellos. Yo recomiendo a todos el estudio. Yo me la paso estudiando. Me dice mi esposa Marisabel que siempre ando con libros, sí, hasta como una obsesión, el estudio. En un espacio, en la camioneta o en el avión, siempre un libro. Vamos a leer algo. Entonces, no, créame, yo jamás he planteado, porque yo sé lo que es el poder constituyente. Yo tengo conciencia de lo que estoy proponiendo. Yo no soy un irresponsable para venir a decir cosas sin sentido, no. La Asamblea Constituyente, óiganme compatriotas, no es una panacea, es decir, no va a solucionar todos los problemas de Venezuela, pero va a contribuir a solucionarlos, eso sí es lo importante. Va a ofrecer un piso. Es como cuando alguien está enfermo. Alguien está enfermo, qué sé yo, tuberculosis, por poner un ejemplo. Darle comida a esa persona no lo va a sanar, pero claro que si no le damos comida, igual se muere. Entonces la Asamblea Constituyente es un camino legítimo, perfectamente democrático para reconstituir un Estado. Es más, no hay otro camino pacífico. Y si algo ofrece ahora, a partir de hoy, el ambiente venezolano, es que ahora hay un presidente de Venezuela elegido democráticamente por un pueblo y además por una mayoría que no deja lugar a dudas del apoyo y la legitimidad de mi gobierno. Ahora yo soy un presidente con la bandera constituyente. Eso es muy hermoso, porque ningún venezolano podrá decir que él no sabía que estaba votando por un presidente que estaba proponiendo el camino constituyente. Todo el que votó por Hugo Chávez Frías sabe sin duda alguna que Hugo Chávez Frías está proponiendo el camino constituyente. Todos sin excepción lo saben. Ahora, usted me preguntaba, yo quería aclarar eso. No es la panacea, no va a arreglar todo, pero sí nos va a permitir echar un piso político, ético, social. Nos va a permitir relegitimar un sistema que perdió legitimidad. Nos va a permitir relanzar la idea de un nuevo proyecto, un nuevo Estado, una nueva república. Aquí, hoy, ustedes venezolanos le han dicho adiós al pacto de Punto Fijo. Se acabó el pacto de Punto Fijo. Sin duda alguna, lo que ha pasado hoy en Venezuela es un hecho histórico verdaderamente. Quedará allí para la historia. Lo que comenzó en Venezuela, y así lo digo, el 18 de octubre de 1945, cuando una cúpula de políticos y militares, por cierto, a quien llaman el padre de la democracia, le dio un golpe de Estado injustificado para nunca jamás a ese gran demócrata que fue el general Isaías Medina Angarita. Ahí comenzó la tragedia de estos últimos 50 años. Hoy ha concluido, gracias a Dios. Adiós al pacto de Punto Fijo. Hoy nace un nuevo camino. Viene un nuevo contrato social, como decía Rousseau. Ya no será un pacto de Punto Fijo, no.
será un contrato social, un pacto de punto móvil, digámoslo así, porque estamos mirando a un nuevo siglo. Es el pacto nuevo, es el acuerdo de una sociedad por consenso, por gran mayoría, pacíficamente. Ahora, en el supuesto que usted coloca en la pregunta, que es válido, el 15 de febrero, el presidente Chávez va a firmar, Dios mediante, un decreto, convocando un referéndum. Si el país dice que no, por mayoría, que no está de acuerdo con la convocatoria a una constituyente, pues no habrá constituyente. Por ahora, porque seguiríamos impulsándola, convenciendo a la gente, porque se trata de un esfuerzo pedagógico. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho por ir convenciendo a la gente, a los venezolanos, mientras otros han hecho el esfuerzo contrario? Un esfuerzo perverso, además. Que si la constituyente es la dictadura, que la constituyente es la panacea, que la constituyente no sirve para nada, que esa es una locura, que ese es Chávez que quiere instaurar un poder dictatorial por 40 años, etcétera. Pero gracias a Dios hay un pueblo pendiente y consciente. Entonces, en ese supuesto de que el país diga que no, pues no habrá constituyente en 1999. Pero igual, si el país dice que sí, nada ni nadie podrá evitar que en 1999 elijamos los venezolanos de manera libre, de manera democrática y amplia, una asamblea constituyente que va a darle piso al nuevo contrato social, a la Quinta República Venezolana. Son muchas las preguntas y vamos a tener que, por razones ya de tiempo, de hacer la última pregunta. Esta vez le corresponde a una periodista también internacional, Amada Castañón, de la Televisión Azteca de México, que sería la última pregunta de esta noche. ¿Se retiró? Bueno. Ahí hay una dama. ¿Usted va a hacer una pregunta? ¿Sí? Bueno. Escójala, pues. Dale, sí. Me hace señas y señas. Sí. Bueno, es tu tiempo. Soy Justina Zuindalul, de la prensa polaca. Polaca. Señor presidente, ¿usted piensa invitar a Venezuela y contará con la asesoría del general Pérez Jiménez? No, yo no tengo previsto recibir asesoría del general Pérez Jiménez. Yo lo que he dicho en la visita que le hice al general Pérez Jiménez, y cuando lo digo, sé que estoy interpretando el sentir de muchos venezolanos. Si el general Marcos Pérez Jiménez quiere pasar los años por venir aquí en Venezuela, pues en nuestro criterio no debe tener ningún impedimento para venir a Venezuela. Creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Creo que ya está bueno de tener fuera del país a un venezolano que cometió errores seguramente, que gobernó al país, pero que igual como han venido otros que han gobernado también y han cometido, no sé si más graves errores, que los juzgue el pueblo y las leyes, y han regresado y andan por allí tranquilamente. Hoy vimos algunos de ellos votando, riéndose, saludando a todos. Igual, si el general Pérez Jiménez quiere volver a Venezuela en mi gobierno, pues que venga a Venezuela. Yo estoy seguro que muchos venezolanos lo recibirán, nosotros lo recibiremos. Solamente hasta allí. Bueno, quería darle las gracias a Carmen Ramia del Ateneo de Caracas. Y bueno, muchas gracias Carmen Ramia, directora del Ateneo de Caracas, a todos ustedes por esta rueda de prensa, los medios de comunicación social de Venezuela, de todo el mundo. Un abrazo en nombre de María Isabel, de mis hijos, de mis padres, de la familia. Y hoy terminó una etapa. Ahora comienza otra etapa. Vamos a reconstruir un país. Nuestro saludo, nuestro afecto, nuestro agradecimiento a todo el pueblo venezolano. Y recuerden, vamos a celebrar con humildad lo que les dije. A mí me basta con que hicen la bandera nacional en todos los hogares venezolanos y que cantemos glorias al Señor y glorias al bravo pueblo.
Un abrazo para todos y muy buenas noches. Felicidades para todos. Y vamos ahora a reconstruir a Venezuela. Un abrazo, feliz Navidad y que 1999 sea el año de la bienvenida de la Quinta República. Muchas gracias a todos. Felices estamos de ser venezolanos, felices estamos de ser bolivarianos y felices de poder aportarle todo nuestro esfuerzo al noble pueblo venezolano. Un abrazo, señores. Bueno, bien, muchísimas gracias al presidente electo de la República, Hugo Chávez Frías, por haber concedido pues esta primera rueda de prensa como presidente electo de todos los venezolanos y que tomará posesión, tal como lo ha anunciado en varias oportunidades a lo largo de la rueda de prensa, el próximo 2 de febrero. Bien, de esta manera llegamos nosotros también al final de esta transmisión desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en el Complejo Cultural Teresa Carreño. Pasen todos muy buenas noches, volvemos de nuevo a nuestros estudios. Sin duda, en estas 16 preguntas que le hicieron periodistas de Venezuela y del extranjero, dejó colar ya importantes anuncios, entre ellos el nombre del ministro de la Defensa, el general de división Raúl Salazar Rodríguez, también quien será el jefe de la Casa Militar, general Lucas Rincón Romero, y ya lanzó lo que puede ser pues una advertencia: seré implacable contra la corrupción. Y otro de los frases que pronunció el candidato, el presidente electo de la República: me prohíbo niños de la calle. En 5 años, Hugo Chávez se propone dejar al país con proyectos agrícolas pecuarios en marcha, con una verdadera democracia para la cual, recalcó Hugo Chávez, habrá una constituyente que legitime la democracia, que le dé un marco jurídico y ético sólido, un Estado de Derecho que garantice la administración de justicia, un sistema judicial realmente justo, gobernantes probos, el poder moral que tanto propuso durante su campaña, todavía insiste en que lo va a llevar a cabo, un nuevo contrato social, una reducción drástica de los ministerios que casi están ubicados, según lo dijo, en 30. Él pretende llevarlos a 11, 12 ministerios. Una periodista internacional le preguntó precisamente qué haría con esa cantidad de empleados públicos que quedarían cesantes una vez cerrados, acabados esos ministerios. Bueno, dijo que serían reactivadas otras áreas de la economía para darle trabajo a esas personas. Bien, queridos amigos, están viendo ustedes las imágenes de la despedida de esta rueda de prensa, que en principio estaba contemplada albergar 26 preguntas, pero por cuestiones de tiempo fue llevada a 16. Intervinieron periodistas de Venezuela en su mayoría y aproximadamente 4 periodistas del extranjero. Se le preguntó pues mucho también, y este fue 3 preguntas, hicieron ese cuestionamiento: ¿qué pasaría con la gente que le adversó durante la campaña? Sobre todo recordando el tono en el cual se llevó la campaña electoral de estos comicios, y el presidente electo, Hugo Chávez Frías, reiteró, recalcó que en su corazón y en su mente no existen odios. Particularmente, una pregunta que seguramente le llamó a usted la atención fue qué pasaría con el yerno del presidente Caldera, el general Rubén Rojas Pérez, a lo cual Hugo Chávez respondió que si hubo en algún momento algún enfrentamiento, eso él realmente ya lo olvidó. Y ahora que el tema de la constituyente ya está fuera de la campaña electoral, Hugo Chávez Frías, ya en las preguntas finales, pidió al país que precisamente fuera de la campaña electoral, que muchas veces cambia el tono de las cosas, pidió que la gente se dedique a reflexionar concienzudamente, que es un tema que debe ser analizado con toda objetividad, porque según Hugo Chávez podría significar no una panacea, pero sí una contribución para solucionar gran parte de los problemas del país. También se dirigió en un momento muy emotivo de esta rueda de prensa a los hombres del ejército que ya no podrían escucharle. Esto en referencia a los fallecidos en combate el 4 de febrero y 27 de noviembre, las 2 fechas de intentonas golpistas que comandó, una de ellas particularmente el ahora presidente electo de la República, Hugo Chávez Frías. Se dirigió a esos hombres que ya no podrán oírle, diciendo que saludaba a la muchachada rebelde del 4 de febrero y 27 de noviembre. Todo valió la pena, dijo el presidente electo Hugo Chávez Frías. Ahora, en cuanto al trabajo, la posición que tendrán las Fuerzas Armadas en un gobierno de Hugo Chávez a partir del 2 de febrero de 1999, dijo que las Fuerzas Armadas tendrán una participación activa y utilizó el término, si es que cabe dentro de lo posible, la ciudadanización de los militares venezolanos.
diciendo que el pacto de punto fijo, que según él murió el día de hoy, logró minimizar a las Fuerzas Armadas Nacionales en estos 40 años de democracia. Según lo que profirió, expresó el presidente electo Hugo Chávez Frías, las Fuerzas Armadas podrían participar activamente en el país, en esa ciudadanización, como la catalogó, en labores de profilaxia, en labores deportivas, de infraestructura, construcción de carreteras, de investigación. En fin, también se refirió a lo que hasta hace unos días constituyó el presupuesto reconducido de la República, diciendo que los primeros 3 meses del año entrante, 1999, son lapso para reestructurar ese presupuesto reconducido. Ellos lo están revisando ya con lupa. De hecho, comentó que no es ahora, recién electo como presidente, que va a encargarse de analizar lo que le corresponde tomar el 2 de febrero, sino que ya de días anteriores, previendo lo que ocurriría hoy 6 de diciembre, el presidente electo ya ha ido revisando y el presupuesto no escapa a eso. Dijo que ha estado revisando el presupuesto con lupa y que serán definitivamente reasignadas ciertas partidas. Habrá repartos, recortes de gastos burocráticos, en fin, varias modificaciones que serán, por supuesto, reiteradas en posteriores días. Unai Amenábar, ¿me estás escuchando en el Ateneo? Eso.